vamos a pasar ya a la primera ponencia que va a presentar el catedrático de la Universidad de Málaga, Antonio Castillo, y que nos va a impartir una de las grandes referencias europeas de la Erasmus University Rotterdam de Holanda, la profesora Amanda Paz Alencar. Así que damos la palabra a Antonio y a Amanda para que ellos hagan la siguiente dinámica. Vamos a dar inicio formalmente ya a la conferencia, que bueno, como han visto los asistentes, tiene como título Métodos participativos digitales para la investigación sobre medios inmigrantes. Y tal como se ha comentado y ha avanzado el profesor Ignacio Aguadet, pues la va a impartir Amanda Alencar, que además de ese título, y voy a hacer una reseña curricular muy breve porque lo importante es lo que nos pueda comentar, decir que su título forma parte de su gran especialización desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista como docente. Tiene doble nacionalidad, brasileña y España, no sé si dentro de poco también holandesa. Ella en la actualidad es profesora en la Universidad Erasmus de Rotterdam y, como les decía, está especializada en temas de migración y comunicación. Realizó su tesis doctoral en la Universidad de Compostela con el título La mediatización intercultural del espacio social, un análisis comparativo de los contenidos informativos de los telediarios brasileños y españoles. Como se pueden imaginar, tiene numerosas publicaciones en las revistas más importantes y significativas sobre el tema en las cuales realiza sus investigaciones. En la actualidad también es Vice Chair de la IICA, de la ICA, concretamente en la División de Comunicación Intercultural, y a su vez también pertenece a los Editorial Board de numerosas revistas de tipo internacional. Bueno, esta es una breve reseña. Yo le doy la palabra a Amanda y a efectos organizativos de la sesión. Creo que después de la intervención de nuestra invitada vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. A efectos prácticos y de agilidad, yo iré pendiente del chat. Entonces, aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta, pues lo más operativo es que la vayan haciendo en el chat y luego yo directamente le formularé las preguntas a nuestra invitada. Bueno, le doy la palabra con mucho placer y cuando quieras, Amanda, adelante. Muchas gracias, profesor Antonio Castillo. Primeramente, buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí compartilhando un poco de la experiencia académica con relación a métodos, pero también, y más importante, poder estar en discusiones con vosotros al final de la sesión. También me gustaría disculparme por mi castellano. Hace un rato que no hablo el castellano, sea más a menudo, pero intentaré en algunos momentos, creo que quizás estaré ahí un poco entre el portuñol. Si me permite, voy a compartilhar mis slides. Creo que funciona un poco mejor con el PowerPoint. Un momento. Se puede ver, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues como bien el profesor Antonio Castillo ha mencionado, yo llevo años trabajando con los temas relacionados a migración, medios, comunicación intercultural y precisamente el título de mi ponencia hoy es sobre las formas más participativas de desarrollar investigación en el tema de los medios y migraciones. Estas imágenes que vosotros que está aquí en la pantalla reflejan un poco de, bueno, les dan un poco de la situación en que los migrantes venezolanos están en el norte de la frontera de Brasil y estas imágenes han sido posibles ser capturadas durante mi trabajo de campo en los últimos 2-3 años en Brasil. Pero antes de hablar de los estudios que he desarrollado en campo en varios países, yo
Un momento, sí. Voy a introducirles un poco sobre las investigaciones que he estado desarrollando en los últimos 8 años. Aqui em Holanda, precisamente, minha investigação está muito centrada no tema de las migrações, sobretudo as migrações forçadas, os refugiados, e como os refugiados utilizam as redes sociais, os smartphones e as tecnologias de modo geral em processos de mobilidade, mas também em processos relacionados com sua integração, mas também pertenência en el país de acogida. En el caso de Holanda, he estado trabajando con refugiados provenientes de Siria, Eritrea, Afganistán. Luego en Brasil, como vosotros pueden ver aquí en la tercera imagen, he estado desarrollando un proyecto ya de muchos años con desarrollando metodologias participativas con colectivos de migrantes provenientes de Venezuela. Y ahora recientemente estoy a empezar un proyecto aquí en Holanda también, un proyecto que trata de las vidas translocales, de los procesos translocales que los refugiados en las ciudades de Ámsterdam y Rotterdam desarrollan, los procesos de pertenencia y cómo las tecnologías interseccionan en estos procesos. Entonces, estamos a punto de empezar este proyecto y si me da tiempo también al final les explicaré un poco de los primeros pasos metodológicos que ya hemos realizado. Antes de hablar de las metodologías participativas, yo creo que es muy importante situar mi posición como investigadora, pero también como persona, como migrante, como mujer latina, proveniente de Latinoamérica, que he migrado hace 16 años, he marchado de Brasil en busca de aspiraciones que estaban más alineadas con mis ideas académicas. Entonces me he ido a Santiago de Compostela en 2006 y he empezado mi vida académica trabajando con investigadores muy maravillosos en la universidad y la experiencia también fantástica. Y claro, en este periodo he podido aprender bastante sobre las experiencias, ¿no?, que los inmigrantes tienen, que adquieren al estar viviendo en otro país. Pero mi experiencia migratoria no está necesariamente definida por este periodo. Claro, ya vivo fuera de Brasil desde hace muchos años, pero creo que mi vida ha siempre sido marcada, caracterizada por procesos de migración, de movilidad. Desde los 9 meses de edad hasta los 9 años, he estado moviéndome junto con mi familia dentro de Brasil. Mis padres trabajaban, han tenido que trabajar en muchas ciudades y eso implicaba que a cada año, básicamente, teníamos que movernos de una ciudad a otra. Y claro, Brasil es un país con proporciones continentales, entonces salir de una ciudad a otra, básicamente en aquellos, hace casi 40 años, era como migrar de un país a otro. Entonces, porque precisamente no teníamos acceso a tecnologías para comunicar, por ejemplo, con las personas que habíamos conocido en las ciudades anteriores. Entonces, era siempre un proceso de reempezar. Y yo me acuerdo precisamente que todos los años, cuando empezaba en una nueva escuela, las profesoras siempre me preguntaban siempre me pedían para presentarme y decir por qué había marchado, y era siempre un proceso de reempezar. Y yo tengo mucha convicción que esas experiencias han tenido una influencia muy grande en mi interés, en mi pasión y también en mi deseo por descubrir cómo las tecnologías pueden de algún modo mejorar, pero también cuáles son las desventajas de las tecnologías en la vida de los migrantes y en los procesos de migración de un modo general.
Yo les sitúo un poco de los estudios, aquí empezaré por situar un poco de los estudios de medios y migraciones. Precisamente hay dos tendencias muy importantes. La primera de ellas, como ya había mencionado anteriormente, se trata de entender cómo las tecnologías juegan un papel en la vida, en las experiencias, en los procesos de los migrantes, de los refugiados y también de las migraciones de un modo general. Entonces, en esta primera tendencia, se analiza bastante cómo los migrantes utilizan esas tecnologías. Y aquí, como vosotros pueden ver en la imagen, es una imagen que ha sido sacado en 2015 de un grupo de migrantes sirios que han llegado en la isla de Lesbos, en Grecia, y le estaban, bueno, quitaban selfie y también documentaban un poco de la experiencia que ha sido la travesía, ¿no?, de la frontera y al llegar al continente europeo. Y de hecho, la crisis migratoria europea, y hablo así un poco con una cierta resalva, porque es una crisis para quién, ¿no? Pero una crisis que realmente está direccionada a los refugiados, no necesariamente una crisis de los gobiernos europeos. Entonces, en este contexto, los investigadores del área, ellos determinaron que esta crisis ha sido una crisis que se ha tenido lugar en una era, en un periodo completamente digital. Se puede caracterizar estas mobilidades migratorias hacia Europa, sobre todo de los sirios, como un movimiento, un proceso en que las tecnologías han tenido un papel muy importante. Y luego hay otros imaginarios tecnológicos y digitales dentro de estos procesos migratorios, sobre todo cuando hablamos del contexto en Europa, que son los imaginarios digitales de la gobernancia, que significa que los actores, las esferas del poder también desarrollan y implementan utilizaciones de las tecnologías de forma muy distinta, que de cierto modo contrastan con las apropiaciones y con los significados que las tecnologías tienen en la vida de los migrantes. Para darles un ejemplo, las tecnologías son utilizadas por parte de los actores de la gobernanza digital para fins de fronteras, para fins de vigilancia, para disuasión, también la práctica de la colecta de datos a través de tecnologías de biometría se ha consolidado dentro de la gobernanza digital europea, y también hay registros de los análisis de datos de la actividad de las redes sociales, y a partir de ahí los gobiernos hacen predicciones sobre los movimientos y también, como se puede imaginar, ponen la privacidad y también las cuestiones de precariedad, aumentan mucho la precariedad de los migrantes que tienen que utilizar esas tecnologías para orientarse y también para establecer conexiones y precisamente en este sentido que mi presentación tiene como punto de partida que sobre todo en el estudio de los imaginarios digitales desde la gobernanza inmigratoria se ha, como puedo decir, diseñado una imagen de la migración y de los migrantes muy tecnológica, casi como una imagen que se deshumaniza los actores que realmente vivencian estos procesos de migración. Entonces, es precisamente dentro de este contexto que la literatura sobre medios inmigrantes se está fraccionando, se está fracturando. No sé si el término está correcto en castellano, pero si por un lado hay las experiencias de los migrantes
experiencias que tienen que ser mejor comprendidas para que podamos entender el papel que las tecnologías desempeñan en sus procesos. Por otro lado, hay una gobernanza digital que utilizan tecnologías con enfoques de arriba hacia abajo y que deshumanizan las experiencias de esas personas. Entonces, es precisamente en este contexto que un número creciente de estudios se han centrado en la importancia de entender mejor las experiencias de los migrantes y de situar estos análisis en la vida cotidiana de los migrantes, en sus prácticas mediatizadas. Y es precisamente el enfoque de método, la utilización de métodos participativos digitales que pueden propiciar ¿cómo puedo decir? Una perspectiva más compleja, más significativa de estas experiencias. El enfoque etnográfico que es proporcionado a través de la investigación participativa digital, que utiliza, por ejemplo, imágenes, videos, películas para documentar y también para coproducir el conocimiento con los inmigrantes, con las poblaciones migratorias en un modo general. Eso genera un grado de conocimiento más auténtico, más extensivo de las prácticas digitales cotidianas y por consiguiente eso proporciona un conocimiento más significativo del papel de las tecnologías en estos procesos. Y yo aquí en esta ponencia, en el momento que estaba preparando esta presentación, tenía varias ideas. Pensé al principio en traer varios ejemplos sobre investigaciones que incluyen, que implementan métodos participativos, pero creo que traer un ejemplo en específico de nuestro estudio con los migrantes venezolanos en Brasil a través de un estudio participativo digital por el WhatsApp puede traer a la luz cuestiones muy interesantes sobre los tres principios principios más importantes de los métodos participativos digitales, que son el principio primero, la participación, el segundo, la acción y el tercero, la investigación. Yo no logro ver casi nadie porque estoy aquí mirando la pantalla, pero si yo estoy hablando muy rápido o si hay alguna palabra que no se hace comprender, por favor, pueden comunicarme a través del chat. Todo perfecto, Amanda, ¿vale? Todo perfecto. Muchas gracias. Entonces, proseguimos. El primer principio es el principio de la participación. El método participativo es tanto una metodología como una estrategia organizativa. Por lo tanto, democratizar el proceso de toma de decisiones trabajando con las comunidades migrantes es imprescindible para determinar los objetivos de la investigación con métodos participativos. El objetivo del proceso no es solo generar nuevos conocimientos, también incluye la creación de un espacio democrático en el que los inmigrantes puedan ejercer el liderazgo, adquirir herramientas analíticas y habilidades de investigación y aplicarlas a los problemas que enfrentan en la vida diaria. Más bien, el impacto de la apertura de este espacio democrático es también un compromiso académico activista con la incorporación sostenible de la investigación y la acción en la rúbrica de la construcción del poder que los inmigrantes tienen, sobre todo en la era digital, en el tiempos de pandemia, en que todavía podemos ver que hay disparidades muy significativas, no solo en el tema del acceso a la conectividad, pero también a las literacias digitales.
Luego, me gustaría mencionar un punto importante con relación a la acción, que es precisamente la importancia de desmitificar el proceso de creación del nuevo conocimiento. Y para desmistificar el proceso de creación, es importante tener una mirada crítica con relación a las estructuras de conocimiento que se valoran socialmente y también en la academia. Tenemos que tener en mente que los propios migrantes son los expertos de sus experiencias. Y es importante que estas implicaciones sean priorizadas. En el momento en que se prioriza el conocimiento de la élite académica, no estoy aquí diciendo que hay que crear seminarios o resistencias, pero lo más importante es que en estudios de migraciones, en estudios de tecnología, es muy importante que tengamos esa mirada más experimental y que las personas que vivencian esas experiencias tengan voz para expresar y para coproducir conocimiento. Entonces, el método pone énfasis en el hecho de que los propios migrantes son expertos y que deben compartir la propiedad en los proyectos de investigación. Y dentro del método participativo es importante señalar que este proceso de co-creación no tiene lugar únicamente durante la investigación, pero incluso en el momento del design, en el momento de diseñar la investigación, las selecciones, las escojas, las decisiones de una forma ideal deben ser discutidas y co-creadas con los colaboradores, con los participantes que son las comunidades que estarán siendo investigadas, en este caso, los migrantes. Y por fin, ya había mencionado un poco anteriormente sobre el término académico activista, que es un término que sigue la explicación de Melissa Anne Vieira Lozana, que hace referencia sobre una identidad donde se encarna la práctica y la ética. Se trata de buscar y establecer las condiciones para la descolonización, particularmente en la institución de la universidad, ya que este sitio, la universidad, es un sitio crítico que trabajamos para desmantelar mientras construimos nuestro poder, nuestro nombre, nuestra identidad y nuestro sustento. Y de esta forma abordo en la continuación los principios éticos que mueven la investigación participativa. Además de cuestiones estándares de anonimato, consentimiento, protección de datos, la privacidad de una forma general, dentro de la investigación participativa existe la importancia de adoptar un enfoque ético basado en la práctica. En ese sentido, cuestiones de consentimiento, cuestiones de protección de datos, no son cuestiones en que se hace únicamente al principio de la investigación. Estas cuestiones son consideradas desde una perspectiva del proceso, es decir, es un proceso de negociación y que tiene que tener lugar al principio, durante y al final del proceso de investigación participativa. Por ejemplo, dentro de las investigaciones con medios digitales, es importante que la obtención y la negociación del acceso a, por ejemplo, a las imágenes, a las historias en que los inmigrantes publican en las redes sociales o que realmente documentan en sus teléfonos. Entonces, son cuestiones que tienen que ser construidas, negociadas con las poblaciones, con los participantes, los colaboradores. Y dentro de mi investigación, de mi proyecto, sobre todo, yo me gustaría añadir algunos puntos importantes con relación a este proceso de ética basado en la práctica, que hay la importancia de establecer una línea de bases. Claro que nosotros como investigadores
tenemos propiedad en autoridad de construir un protocolo, de desarrollar por así decir, un modelo básico con los estándares básicos de ética, pero que este modelo tiene que ser construido y tiene que ser desarrollado a lo largo de la investigación, y que esta construcción tiene que tener lugar y tiene que ser una construcción con los participantes. Por ejemplo, esto incluye la evaluación de riesgos de posibles o potenciales problemas que pueden ocurrir, sobre todo cuando estamos analizando, cuando estamos trabajando con datos visuales. Y también lo más importante de todo es que estas consideraciones éticas, ellas deben volverse parte de todo el proyecto participativo, no solo como una actividad paralela, como había mencionado anteriormente, que se realiza al principio y luego se da por, como decimos en inglés, you take for granted, se da por cierto que no necesita más la aprobación de las personas para poder acceder a esos datos. No, en el caso del proyecto participativo es importante que haya una constante construcción y negociación del acceso a estos datos. Teniendo dicho esto, yo creo que puedo pasar un poco para el contexto de mi investigación y también intentar ilustrar un poco de los principios sobre métodos participativos en lo digital y creo que de una forma más interactiva. Primeramente, para esta ponencia específica, como mencionaba al principio, he decidido enfocarme básicamente en mi investigación dentro del contexto de las migraciones forzadas desde Venezuela hasta Brasil, sobre todo en el norte del país, como se puede ver aquí en la primera imagen. El norte del Brasil, más precisamente en el estado de Roraima, y la ciudad frontera con Venezuela que se llama Pacaraima. Es una ciudad, aquí, por ejemplo, en la segunda imagen se puede ver precisamente la posición geográfica donde se sitúa la frontera. Las migraciones venezolanas, en gran parte, la gran mayoría de los venezolanos adentran en Brasil por la frontera del norte, y desde 2015 hasta 2021 se estima que aproximadamente más de 300,000 personas han migrado a Brasil. En este momento, las fronteras están cerradas. El gobierno de Bolsonaro ha cerrado las fronteras terrestres y claro, pero eso no impide que muchos venezolanos también entren en Brasil por fronteras alternativas. Entonces, para darle un poco de contextualización, los venezolanos llegan a Brasil, en la mayoría de los casos no se quedan en la ciudad frontera de Pacaraima y siguen el viaje hasta la capital Boa Vista. Y en la capital Boa Vista hay una infraestructura para recibir a los migrantes. El gobierno, juntamente con actores de la gobernanza local, agencias internacionales, han construido prácticamente, creo que cerca de 15 abrigos, pero todavía hay mucha gente viviendo a la calle en una situación de precariedad muy intensa. Luego, algunas personas también son relocadas, van a otras partes de Brasil dentro del programa de la Operación Acolhida, que es el programa del ejército brasileño, que es un programa de gestión para relocar a los inmigrantes a otros estados de Brasil. Nuestro estudio en particular ha sido desarrollado en la ciudad de Boa Vista, que es la capital del estado de Roraima, como mencioné. Y sobre todo, más específicamente, hemos trabajado con un grupo de inmigrantes que hacían parte del curso de portugués para integración en el Centro Tecnológico de la Universidad Federal de Roraima, la universidad pública local. Y estos
Este centro en específico ofrece la posibilidad de acceso a Internet. Entonces, muchos venezolanos están allí a diario para poder acceder a la conectividad, a la Internet, a comunicarse con sus familias. Y también es importante señalar que hay una precariedad digital significativa entre los grupos de migrantes, no solo venezolanos, pero también entre los cubanos, haitianos que viven en la región. Y avanzando un poco más, aquí básicamente en esta primera imagen, como vosotros pueden ver, fue el inicio, caracteriza el principio de nuestro estudio. Es un estudio en que desarrollamos a través de WhatsApp. Logramos reunir un grupo de 18 refugiados y migrantes venezolanos que participaban del curso de portugués en el centro. Y este grupo en específico era un grupo bastante diverso, tanto en términos de género, edad, nivel educacional, como también hemos podido trabajar con personas con disabilidad física, y con una experiencia muy diversa con anterioridad antes de llegar a Brasil. Muchos de ellos ya vivían en el país a un tiempo, pero no mucho tiempo. Entonces, había algunas personas que habían llegado entre 6 meses, otras 2 años y quizás un poco más. Los teléfonos han sido proporcionados por la Agencia de las Naciones Unidas, la ACNUR, en el local. Hemos podido tener los teléfonos y entregar los teléfonos a los participantes. Y en esta foto, como vosotros pueden ver, fue el primer día donde realmente hicimos la partida, entregamos los teléfonos, hicimos las entrevistas individuales, porque en el primer momento del estudio era muy importante que estableciéramos esta comunicación más individual para entender un poco de las historias, las historias personales de migración de cada uno de los participantes, sus aspiraciones, también entender mejor sobre sus prácticas de comunicación. Y luego hicimos este momento más en grupo en que nosotros entregamos los teléfonos y creamos el grupo de WhatsApp que se llama Conexión Sin Fronteras. El siguiente paso, como había mencionado, tras las entrevistas y las entregas de los smartphones, casi que se me olvidaba de mencionar este detalle muy importante, es que cuando creamos el grupo de Conexión Sin Fronteras, hemos pedido que cada uno de los participantes grabara un video introduciendo, hablando un poco de sí, haciendo una introducción personal, comentando un poco sobre sus aspiraciones y también sus expectativas sobre el proyecto, dentro del proyecto. Entonces, nosotras, cuando hablo de nosotras, también me refiero a mi co-investigadora, la profesora Julia Camargo, de la Universidad Pública Federal, y nosotros también hemos grabado vídeos y introducido nuestras historias y también nuestras expectativas sobre el proyecto. Y fue un intercambio muy interesante, porque al principio estábamos todos muy, teníamos mucho ánimo y también muchas aspiraciones y muchas incertidumbres también con relación a las dinámicas que se darían en los próximos 6 meses, porque la duración del estudio ha sido de 6 meses, quizás un poco más, porque también hemos tenido ahí momentos en que el grupo ha estado un poco estabilizado, las actividades, y ya les explico un poco mejor ahora. La dinámica del grupo funcionó también en el momento en que interactuábamos a través de WhatsApp. A cada 2 semanas hacíamos preguntas específicas a través de la aplicación. Por ejemplo, dependiendo de las dinámicas del grupo, de los temas que hablaban, nosotros, Julia y yo, creábamos preguntas
a cada 2 semanas, y eran preguntas, por ejemplo, relacionadas a la rutina diaria de los participantes, de nuestros colaboradores. También preguntábamos sobre cuestiones relacionadas a dificultades de encontrar trabajo. Habían también conflictos en el grupo que intentávamos entender mejor el porqué. Y eran preguntas muy direccionadas a los temas, a las actividades que tomaban lugar durante el estudio de WhatsApp. Y era muy interesante que durante este período fue posible observar negociaciones de poder. El grupo por sí ha podido, por ejemplo, negociar comportamientos dentro del grupo. ¿Cuáles son, por ejemplo, los tipos de información que se pueden compartir dentro del grupo? Porque, por ejemplo, hemos tenido varios momentos en que algunos miembros del grupo han compartilhado informações que não poderiam ser verificadas, informações falsas. Mais precisamente, houve uma pessoa dentro do grupo que, devido a esta publicação, ele pensava que se estavam distribuindo comida dentro de um supermercado, então se ha ido hasta ali e claro, verificou que isso não era verdade. Então, houve também momentos muito tensos, como, por ejemplo, uno de nuestros participantes se ha, por ejemplo, involucrado en redes de tráfico. Entonces, también fue momentos de negociación ética muy importante que tuvimos que tener esta conversación con esta colaboradora fuera del grupo. Luego también había problemas de expectativas dentro del grupo. Por ejemplo, algunas personas tenían expectativas afectivas muy, muy intensas con relación a los demás, en términos de atención, en términos de ayuda. Había siempre personas que, por ejemplo, compartillaban más, otras menos, como en cualquier grupo, ¿no? Como puede imaginar. Pero la idea es que había esa... ha sido posible crear esse sentimento de pertenência, mas ao mesmo tempo han existido muitos conflitos e muitas expectativas afetivas dentro dessa construção deste espaço do WhatsApp. Em paralelo ao grupo do WhatsApp, também organizamos sessões de focus groups, de grupos focales offline, a cada 2, 3 semanas, onde, por exemplo, podíamos discutir mais, com mais profundidade, los principales temas, las situaciones y los problemas que los participantes estaban enfrentando durante las 2 semanas anteriores. Hemos también podido organizar diferentes talleres con los participantes y también con actores de la gobernanza local, por ejemplo, con varias startups. Había, por ejemplo, el caso de una startup durante nuestra investigación que estaban desarrollando un nuevo aplicativo para las comunidades migrantes en la ciudad de Boa Vista. Entonces nuestros participantes pudieron trabajar dentro de la implementación de este aplicativo. Y también hemos organizado unas sesiones unos workshops, unos talleres sobre la imaginación de tecnologías futuras. Y si me permite, me gustaría compartilhar un video sobre esta sesión en particular, que nos pareció muy interesante las perspectivas y los imaginarios que los participantes han presentado, han descrito durante esta sesión. No sé si vosotros pueden ver el video o tengo que... ¿Es posible ver el video? Intenta abrirlo tú como si fuera para ti, a ver si pero si pueden mirar el video o tengo que otra vez stop sharing y volver a compartilhar. No, tú reproduces el vídeo en la pantalla como si lo fueras a ver tú y Perfecto. Si no se escucha, sí que tienes que dejar de compartir pantalla, volver a compartir y seleccionar abajo a la izquierda la opción de compartir audio también. Fenomenal, vale. Pues entonces...
fácil acceso y de gran seguridad, ya que hoy en día el tema de la inseguridad está en todos lados. Me gustaría un teléfono con el tamaño Amanda, de perdona, te escucha, sí. pero no se logra ver. Creo que tendrías que minimizar el PowerPoint. Vale, vale. Entonces, voy a hacer una cosa, voy a volver a compartir. Creo que, Vale. perdona por... ¿Y ahora es posible ver la pantalla con...? Sí, ahora. Sí. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Hola, mi nombre es Grisana. El proyecto se llama Seguridad en tus manos. Yo imagino un teléfono de fácil acceso y de gran seguridad, ya que hoy en día el tema de la inseguridad está en todos lados. Me gustaría un teléfono con el tamaño de 8 pulgadas de largo y que tenga la opción de doblarlo a un tamaño mínimo de 4 pulgadas por la seguridad, porque elimine las publicaciones falsas como son ofertas de empleo, compras y ventas de artículos. Sobre un aplicativo tipo icono para un teléfono, que como nosotros sabemos cuando llegamos acá a Brasil, el idioma, ¿verdad?, es algo complicado para los que no saben. La desventaja de esto, que yo siempre voy a lamentar, es que simplemente será para las personas que tengan en sí un teléfono, porque funcionaría como un aplicativo. Este diseño que lo llevo a hacer mi vídeo se llama Multibilingüe Pro. Es un aplicativo que usaríamos para traducir el idioma en el que momento está. Parecía la nanotecnología, ¿verdad? Acá en el oído, es un nanolibre común, pero mucho más pequeño, que se activaría por medio de la voz. Ese es mi proyecto. Pienso yo que, bueno, sería algo futurístico, pero está bien, pues, no, es viable, pues, la opción. Más nada, hasta ahí llego. De eso se necesita dinero. El inmigrante tiene que poner dinero para poder tener una herramienta que le permita hacer todo eso que necesita, cubrir las necesidades que se plantean. Contiene un WhatsApp detector de mentiras. Cuando al equipo te llega un mensaje que es verdad, llega en azul. Y cuando el equipo te recibe un mensaje que es mentira, llega en rojo. En el caso de salud, el equipo contiene un servicio que tú solo ingresar a la página del sistema de salud, puedes solicitar citas a los especialistas, contiene información en la escuela más cerca donde tú vives, y dicha escuela, y en la dicha escuela donde hay vagas, donde no tienes vaga. Ese es mi proyecto. Amanda, tem tempo para mais uma? Como é que tá? Tá com sono também. Tá com sono. Puede tener en su casco un dispositivo que le permita hacer comandos de voz hacia su celular, que le permita contestar una llamada sin tener que estar prestando atención y perder el enfoque visual. Yo creo que sería algo muy bueno colocarle a los celulares por la parte de atrás como un cargador solar. El problema básico sería cómo hacer que esas tecnologías estén a disposición de todos los inmigrantes. No es un secreto para nadie que todos los inmigrantes llegamos, como se dice en criollo, mamando. En el aire. Y en el aire. No tenemos ni siquiera para comer. Mi imaginario, yo también pensé en eso, de que fuera un producto accesible, sin mayor costo, que te ofrezca esas facilidades. Comentaba Amanda, if you are sleepy, porque estaba desde Holanda hablando con los participantes en la era pre-COVID, né? Anterior al COVID, já estávamos haciendo estos intercambios con los participantes. Entonces me quedaba en Holanda desde Skype y poderia também acceder a todas las reuniones del grupo durante la investigación. Y para finalizar, me gustaría comentar, voy a volver a compartilhar mi PowerPoint. Dentro del grupo también ha sido posible entender, compreender mejor sobre
las historias de migración y de aspiración de cada uno de los participantes. Muchos de ellos han, por ejemplo, creado un canal en YouTube. También, básicamente, empezaron a hacer, por ejemplo, construcciones de la ciudad, construcciones de aspiración dentro de la ciudad a través de estos canales de YouTube. Había, por ejemplo, una participante que se ha convertido en una youtuber y entrevistaba a los venezolanos sobre sus distintas historias de migración y también sus planes de futuro en Brasil. También llamaba mucho la atención dentro de este grupo las luchas, sus luchas, la vida en la nueva ciudad y también las formas de activismo político, por así decir, casi, a través del uso de memes, GIFs y otras herramientas digitales para hacer... ellos, por ejemplo, tentaban construir una imagen diferente de los venezolanos en la ciudad, como puede imaginar, en contextos de inmigración cada vez más con la polarización y la xenofobia. Entonces había bastante movilizaciones online contra la migración venezolana en la ciudad de Boa Vista. Entonces los participantes eran muy engajados, muy participativos en el contexto de crear herramientas tecnológicas para manifestar esta imagen de los venezolanos, una imagen distinta, y también una imagen distinta de Venezuela antes del problema, ¿no?, con la dictadura de izquierda. Entonces, creo que unas conclusiones claves por rematar mi presentación es que es muy importante, sobre todo dentro del contexto de las migraciones forzadas, ampliar y profundizar las perspectivas sobre las literacias digitales. Tenemos una idea de literacia digitales, tenemos en modo general. Entonces, hay una idea de que el aprendizaje, las literacias digitales, tiene que ser algo mucho relacionado a software, a programaciones, a ordenadores, pero hay formas de literacia digitales que son adquiridas y desarrolladas con la experiencia, con la práctica, y es el caso de esta población en específico que estudiamos. Las articulaciones, las tácticas creativas de producir contenido, de vivir una vida digital sobre una ótica, una perspectiva distinta de la que los actores de la gobernanza tenían. Y sobre todo eso generaba una fractura, generaba distintas perspectivas sobre el uso de las tecnologías. Hay también, en ese sentido, una necesidad muy grande de invertir en investigaciones etnográficas, sobre todo ahora, en el tiempo en que, bueno, en el periodo que estamos viviendo con el COVID, el papel de lo digital es muy importante. Y pese a las cuestiones de acceso, de conectividad, es importante que estas poblaciones no se queden de fuera de la ciencia y de la investigación, y sobre todo porque dentro de la perspectiva de las metodologías participativas, el conocimiento es coproducido. Entonces, no podemos producir conocimiento sin que las personas que son los sujetos de la investigación participen en estos procesos. Y por fin, es muy importante que las empresas de telecomunicaciones, las agencias de migraciones internacionales también tengan una participación más activa en este tipo de metodología. Y es muy interesante mencionar este detalle, porque en este momento estamos iniciando un proyecto de investigación con la Acnur en Brasil, en el mismo contexto en Boa Vista, y la Acnur tiene su propia oficina de innovación digital, y estamos ahora con un estudio sobre el papel
de los contenidos digitales de lazer, contenidos creativos, el papel que tienen esos contenidos en la vida cotidiana de los migrantes. Entonces, será un proyecto muy interesante, estoy muy contenta de poder participar. Y juntamente con él, mi último proyecto ahora, como había mencionado en el principio de mi presentación, es un proyecto que acabo de empezar, que se llama Translocal Lives, Vidas Translocales, que tendrá lugar en las ciudades de Ámsterdam y Rotterdam, y haremos un trabajo de vídeos participativos y que contará con la participación de migrantes de Siria, de Eritrea, de Afganistán, y estaremos construyendo los procesos de placemaking en las ciudades. Y estamos a punto de lanzar una página web, todavía no está activa, pero tendré el placer de compartilhar con vosotros muy en breve, o quizás creo que en 2 semanas ya estará funcionando, así que si les interesa, ahí está la dirección. Muchas gracias por su atención y estaré muy encantada ahora de discutir y conversar un poco sobre estos métodos, sobre también sus intereses en el tema de las migraciones y los medios digitales. Muchas gracias por la atención y creo que ya me extendí un poco más. Eso, gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Amanda, por tu magnífico español y nada portuñol. Se ha entendido perfectamente. Entonces, si no hubieras dicho que ibas a hablar en portuñol, nadie hubiera pensado en portuñol. Es siempre un desafío y al principio pensé que podría hablar en portugués, así sería más fluido y no cometería tantos errores, pero hablando con Daniela me ha dicho, no, sí que puedes. Entonces, sí, es un ejercicio también muy interesante para mí después de muchos años. Bueno, pues te digo yo que el español ha sido magnífico, ¿eh? O sea que en ese sentido puedes estar tranquila. Bueno, pues por seguir un poquito el hilo el orden de las preguntas, algunas ya las has contestado cuando han preguntado que qué tipo de preguntas les hacíais en la investigación sobre los migrantes venezolanos, pero hay una que yo creo que puede servir un poquito en el ámbito general y es esa estrategia de digitalización de estos migrantes forzados. Si eso produce a medio, a corto y a largo plazo modificaciones de su estilo o nivel de vida a partir de la incorporación de esas tecnologías que estás comentando que se hace a través del celular o a través del teléfono móvil. Si puedes hablar algo al respecto. Absolutamente, muchas gracias por la pregunta muy interesante. Absolutamente, en varios niveles. Por ejemplo, de forma más concreta, muchos participantes han, desde una perspectiva más práctica, han encontrado trabajo, han aprendido la lengua y también han extendido sus networks, sus redes. Pero a un nivel más específico y más auténtico, por así decir, ha sido posible observar las perspectivas y los procesos de identidad que han sido transformados. Las identificaciones con ciertos elementos de la cultura local que los participantes se han manifestado. Por ejemplo, muchos de ellos han dicho que reconocen muy claramente las diferencias entre las culturas, pero también las similitudes. Y dentro de este grupo y dentro del acceso, porque antes del estudio que hemos realizado, la mayoría de ellos han tenido que vender sus teléfonos para poder llegar a Brasil, para pagar el transporte, ¿no? Entonces no tenían prácticamente acceso a la conectividad, excepto dentro del centro, porque el centro tecnológico ofrecía la posibilidad de acceder a la internet. Pero de modo general, muchos de ellos ha sido posible observar este cambio en la identidad, esta apertura, pero también hemos observado puntos muy negativos en ese sentido, como por ejemplo las informaciones falsas que circulaban no solo en el grupo que hemos desarrollado, pero también en otros grupos,
Também questões de literacia digital com relação à gestão da identidade digital. Muitos deles tinham dificuldades de fazer distinções, por exemplo, sobre o que deveriam publicar em certas plataformas, sobre como utilizar certas plataformas, não no sentido técnico, mas no sentido mais social. E há muitas coisas interessantes que hemos podido observar. Sem dúvida, há uma transformação, mas, claro, a possibilidade de mapear essas transformações requer estudos mais a largo prazo, com mais profundidade, como é o caso dos estudos participativos com uma abordagem etnográfica. Muy bien, muy bien. Otra cuestión que preguntan es, claro, vosotros como investigadores os dirigís a estas personas, claro, hay que hacer una explicación de lo que estáis haciendo, hay un cierto compromiso también con ellos para que participen en la investigación. ¿Cómo es ese proceso negociador entre el compromiso de ellos y con la participación, a su vez con sus propias, a veces, actividad cotidiana que puedan hacer? Outra pergunta muito importante, porque dentro dos métodos participativos há uma questão de ética muito importante. Antes de contestar a pergunta mais diretamente, creio que é relevante mencionar algo que é precisamente sobre a fatiga de investigações. Muitas comunidades imigrantes têm essa sensação de que há bastantes investigações, surveys, entrevistas e vários métodos, não? Mais tradicionais dentro do contexto da comunicação, e muitos deles não veem a utilidade e a importância. Por que devo participar? Se sempre abro de minhas histórias, se sempre estou aqui para compartilhar minhas experiências e não vejo melhoras em minha vida ou na vida de minha comunidade, não? E agora, sobretudo, no momento em que vivimos, é quase antiético, por assim dizer, estabelecer ou requerir deles um compromisso tão restrito, ou seja, tens que participar. Não, eu creio que há que ter temos que construir algo significativo com os participantes. E significativo significa ético, que as pessoas veem o valor de participar e de poder contribuir, que realmente haja um processo em que a construção do conhecimento é facto, é atual, é algo verídico. E nesse sentido, foi o que ha passado. Primeiramente, não hemos condicionado o acesso à conectividade e aos teléfonos, porque muitas das investigações, o que passa é que a gente tem acesso à conectividade, à internet, mas tem que dar dados, tem que rellenar formulários ou tem que fornecer dados dentro da plataforma. E isso não hemos feito. Claro que hemos feito as entrevistas, mas dentro de uma abordagem mais personal, mais, por assim dizer, com mais afeto, mais afetivo, com mais proximidade. Então, eles, para participar dessa investigação, obviamente, hemos podido oferecer acesso à conectividade também e os teléfonos, pero, claro, os teléfonos se quedavam neles, não tinham que devolver os teléfonos, e o mais importante para as dinâmicas do WhatsApp foi tentar criar um equilíbrio entre um compromisso que eles tinham que contestar as perguntas, mas também poderiam, algo que não mencionei durante a apresentação, eles também poderiam sugerir perguntas. E as perguntas não estavam desconectadas dos temas que discutiam dentro do WhatsApp. Porque as discussões dentro do WhatsApp han tenido lugar de uma forma muito natural, muito espontânea. Havia momentos, claro, que as atividades estavam estavam mais silenciados, não interacionavam bastante, e é normal também. E nós, como investigadoras, muitas vezes decimos que não estávamos contextando, não estávamos interacionando no grupo, porque também tínhamos muitas atividades, por exemplo, não?
Entonces, las preguntas estaban siempre conectadas con las interacciones. Las actividades dentro del grupo focal también, ellos tenían mucho prazer de participar de estos grupos. Habían problemas de transporte también, sobre todo con las mujeres, porque la universidad se quedaba un poco lejos dentro de la ciudad, entonces tenían que coger un Uber, por ejemplo, y afortunadamente podríamos ofrecer essa possibilidade de transporte também. E todo ha passado, os 6 meses e meio, ha passado de uma maneira muito espontânea. E claro, algo muito importante é que o fim de uma pesquisa, de uma investigação participativa, não é algo que, ponto, finalizamos, bye, adiós. É algo que também é antiético, não? É algo que se cria laços, conexões afetivas com as pessoas, e estas conexões têm que seguir, e seguem naturalmente. Muitos deles são amigos, por exemplo, meus em Facebook, em Instagram e outras plataformas. Muy bien. La parte emocional, también hay alguna pregunta en ese sentido. Hay una pregunta a lo mejor más de tipo material y más directa, y es el coste de estos celulares, el coste de las conexiones, ¿cómo y quién lo asumía? Los costes con los teléfonos han sido regalados, ¿no? Por así decir, por la Agencia Nacional de las Naciones Unidas, perdón, la ACNUR, y ellos tenían los teléfonos a disposición. Entonces disponibilizaron estos teléfonos y hemos dado los teléfonos a los participantes. En el primer mes no decimos a los participantes que se podrían quedar con el teléfono. Hemos hecho una sorpresa al final del primer mes. Luego la conectividad, los data packages, pudimos comprar, Julia y yo teníamos un presupuesto dentro de nuestros proyectos, no hemos tenido un financiamiento de un programa de subvención mayor, fue un proyecto realmente piloto, pero desde mi universidad, por ejemplo, he podido tener algún recurso para poder financiar la conectividad durante los 6 meses, justamente con Julia, ¿no? Entonces, Julia también ha podido hacer, por ejemplo, gestiones con relación a la compra de los SIM cards, porque, por ejemplo, en el caso de Brasil, es muy complicado para los migrantes y refugiados, sobre todo, tener acceso a un SIM card, porque tienen que tener una identidad nacional. Solo con la nacionalidad de inmigrante, que es un documento que reciben, no pueden comprar un SIM card. Entonces, Julia ha podido hacer esa gestión y ha facilitado el trámite también. Entonces, no ha sido desde la perspectiva de material, de coste, un estudio costoso, pero claro, es un estudio muy local y existe la necesidad de explorar varias localidades, e isso requeriria precisamente, seguramente, financiamento mais extensivo e mais institucional, por así decir. Bueno, tengo que decirte que tu intervención ha concitado muchas preguntas y muchos, incluso desde el punto de vista metodológico. Algunas preguntas van enfocadas desde la perspectiva de organización metodológica, sobre todo de tipo cualitativo, es decir, antes ha salido el tema de la reactividad de las personas con lo que participáis, y en ese sentido te comentaba antes la parte emotiva, emocional o interrelacional que hay, es decir, ¿cómo se gestionaba esa presencia vuestra, que hablan con vosotros, personas que les tenéis que explicar el proyecto, que les explicáis que necesitan que tengan algún tipo de interacción con vosotros? ¿Cómo se gestionaba esa interacción de tipo emotivo? Y luego eso, ¿cómo se concretaba con problemas y ventajas desde el punto de vista metodológico, desde la perspectiva de la implicación mayor o menor de ellos en el estudio, y también implicación mayor o menor vuestra desde el punto de vista de que al principio son personas a lo mejor no conocidas, pero claro, como tú has comentado, a lo largo del tiempo puede haber elementos empáticos que puedan condicionar en cierta medida pues tanto sus respuestas como vuestras preguntas e intervenciones. Si puedes hacer un poquito un resumen de vuestra experiencia.
Absolutamente. A questão afetiva dentro de projetos participativos, projetos que têm essa abordagem mais bottom-up, não? É muito interessante, mas também muito desafiador, porque como investigador tem que encontrar esse equilíbrio entre dados que sejam efectivamente autênticos desde o ponto de vista metodológico, mas também a perspectiva ética humanística, que é muito importante, não, dentro dessas interações. Houve momentos, por exemplo, em que, sobretudo nos momentos de conflitos dentro do grupo, em que as pessoas, de forma individual, nos contactavam, a mim e a Júlia, em privado, por exemplo, e nos contavam de sua vida, coisas que não compartilhavam no grupo. E claro, nós hemos criado este ambiente e havia espaço para estas interações e que han sido também construídas durante o processo. Pero dentro do grupo, teníamos que manter, ao mesmo tempo, posicionamento de que, ou seja, temos uma certa autoridade como investigadora, porque temos que organizar, poner as bases, como mencionava na parte ética, temos que implementar as bases, temos que dar, por exemplo, o ponto de entrada, não? Sugerir. E depois, claro, queremos vossas opiniões, vossas ideias, vossas aportações. E dentro dessa dinâmica, ao mesmo tempo, também teníamos o papel e a responsabilidade social e afetiva com estas pessoas. Simplesmente não poderíamos dizer que não podemos falar de outros temas em privado, ou não podemos, por exemplo, Julia, minha colega, que ha tenido realmente o contato físico com as pessoas durante o estudo, porque eu realmente participei do princípio e do final, das entrevistas físicas, não? He estado todo o processo desde a Holanda. Então, a Julia ha tenido que manejar muitas questões relacionadas a solicitações de ajuda, problemas com redes que han surgido, redes criminosas, e essas negociações éticas han sido fundamentais. E também, desde a perspectiva dos resultados, nós estamos todavia em fase de análises. Então, temos, esta investigação ha generado vários grupos distintos de dados, vários tipos distintos de dados, dados provenientes das entrevistas iniciais, das entrevistas finais, porque também realizamos uma entrevista final. Também temos dados dos grupos focales e, claro, os dados do grupo em si, do WhatsApp, que são dados extensos. Então, o que estamos fazendo é, obviamente, nossa perspectiva é humanística, ética, é uma perspectiva em que as questões afetivas têm lugar e temos uma perspectiva também de desconstrução do conhecimento positivista, mas não em resistência ou não desvalidando esse tipo de metodologia. Claro, pero complementando, como uma metodologia complementar. E há espaço, sim, para encontros, para conexões afetivas, e dentro dessas conexões afetivas, creio que, ao menos dentro de nossa experiência, hemos podido conhecer ou ter acesso a dados muito autênticos. E aí, agora, neste momento, o que estamos fazendo é cruzar estes dados e com uma perspectiva crítica, mas também uma perspectiva interseccional e uma perspectiva fenomenológica, em que nós nos posicionamos para entender o contexto, a realidade e poder traçar percepções e conclusões mais, ou seja, mais objetivas é casi impossível, mas lo mais objetivo possível. Muy bien, muy bien. En algunos de los mensajes, no sé si los habrás visto, te califican como una investigación, tú como activista investigadora, que es lo que estabas comentando desde esta perspectiva. Bueno, pues a lo mejor ya las últimas preguntas por respetar. Nos quedan 3 minutos. También hay alguna cuestión relacionada con que si habéis encontrado algunas diferencias desde el punto de vista de la competencia mediática entre estas personas respecto de, por ejemplo, del teléfono, o respecto de otros elementos o aspectos.
Sí, sobre todo al principio, tuvimos, dos participantes, uno con 65 años y otro participante con 57, una mujer y un hombre que nunca han tenido un teléfono inteligente, un smartphone. Entonces, era muy visible al principio que estaban realmente aprendiendo, pero incluso en este aspecto, el grupo ha tenido un papel muy importante de aprendizaje para essas pessoas, aprendizaje de las técnicas, compartilhamento de instruções, é basicamente o que passa hoje nas redes, não? Ou seja, em TikTok, em Instagram, aprendemos as técnicas, aprendemos sobre algoritmos, aprendemos sobre as distintas ferramentas e affordanças disponíveis através de los grupos sociais, e assim criando essa cultura digital. Então, hemos podido criar essa própria cultura dentro do grupo. Então, ao princípio, havia sim disparidades de literacias digitales desde a perspectiva técnica que han sido disminuídas e quase desaparecendo al final. Só para dar um exemplo, este senhor de 65 anos, al final, ha produzido um documentário dentro do abrigo com uma analogia sobre a vida que um imigrante asilado tem em Brasil e a falta de privacidade dentro do asilo. Então, ha criado um vídeo que ha sido promocionado por la Acnur, al final, dentro de um festival local de filmes, pero era um vídeo muito interessante que traía uma perspectiva de ativismo político sobre a condição do refugiado. Então, era uma pessoa que não tinha, ao princípio da investigação, conhecimentos técnicos sobre as redes sociais, sobre o teléfono, sobre a tecnologia de um modo geral, e isso ha sido transformado durante o processo. E o grupo ha tenido un papel en este aprendizaje. Muy bien. Y la última pregunta, con permiso de las personas que les toca intervenir ahora, pero que me parece importante porque algunas personas lo han resaltado, es ¿qué tipo de recomendaciones desde la perspectiva investigadora y metodológica darías a los estudiantes que están haciendo una tesis que metodológicamente o temáticamente la van a realizar sobre este aspecto, en el sentido de decir, mira, yo me equivoqué o yo cambiaría esto de lo nuestro y que os puede servir a vosotros o a vosotras de cara a vuestras futuras investigaciones? Lo más breve posible, Amanda, por favor. Perfecto. Es muy importante tener en cuenta que, dependiendo de tu tópico, trabajar con personas dentro del medio digital, ahora la cuestión ética debe prevalecer. Desde a perspectiva de nosso estudo, por exemplo, eu sei que é custoso, leva tempo e nem todos que estão fazendo suas teses têm a condição realmente de tomar-se o tempo de desenvolver uma investigação a largo prazo, mas é muito importante que tomem tempo para conhecer a vida das pessoas, já seja através dos grupos que estão analisando em várias plataformas de mídias sociais, de redes sociais, já seja através de contatos que tenham e que realmente tomem o tempo para conhecer a realidade das pessoas e entender um pouco mais também como que essa, por exemplo, incluso para entrevistas, não? Entrevistas digitais, é importante também tomar um tempo para compreender como é o dia a dia dessas pessoas. E falando com essas pessoas, claro, dentro deste ambiente, que seja algo mais leve, mais dinâmico, porque já estamos vivendo em um período muito complicado. É possível, eu creio que o trabalho de campo no período que estamos vivendo é muito desafiador, pero no es algo imposible y de hecho creo que muchos de vosotros ya deben estar haciendo entrevistas o incluso aplicando otras metodologías también dentro de lo digital, pero de hecho es sí un desafío y que lleva más tiempo, pero es importante sí tomar um tempo para conhecer a comunidade, conhecer o espaço digital que está analisando e claro, é muito difícil falar de uma forma mais geral quando não se sabe precisamente qual é o tópico de investigação, qual é o contexto, quais são as barreiras tecnológicas. É importante também levar em conta agora, cada vez mais, não? Questões relacionadas a
a la privacidad, a la implicación que estos problemas, ¿no?, de vigilancia, de privacidad digital tienen para la vida de las personas. No es solo una cuestión de datos, de compartilhar o de acceder a datos de forma ética, pero cuáles son las implicaciones que estos métodos también tienen para la vida de las personas que se están investigando. Estoy muy contenta de, si les interesa hablar de forma más personal o si tienen alguna idea o dependiendo de vuestro tema de investigación, estoy a disposición y tengo mucho ánimo también de poder hablar sobre estos temas. Muy Si bien, quieren muy contactar bien. conmigo, por favor, mi email está disponible, acceso libre. Muy bien, pues muchas gracias, Amanda. Supongo que eres consciente de lo que acabas de iniciar y las personas que posiblemente se pongan en contacto contigo ahora. Darte la enhorabuena y las gracias por tu magnífica intervención, que como ves ha suscitado mucho interés y muchas preguntas de las personas que participan. Darte la enhorabuena y bueno, y darte también la bienvenida a esta familia doctoral, porque una de las características de este programa de doctorado es, además de la profesionalidad y de la calidad de nuestro programa, es también las buenas relaciones entre estudiantes, profesores, etcétera, que desgraciadamente a veces no siempre ocurre en el mundo universitario, con lo cual bienvenida a esta familia doctoral. Y bueno, y pedirle perdón a Amor Pérez por el retraso en la intervención. Lo siento mucho, Amor.